Patrick Wayne Coney nació el 24 de septiembre de 1939, también conocido como el asesino de las bolsas de basura o el asesino de la autopista. Fue un asesino en serie y necrófilo estadounidense que asesinó a un mínimo de 21 jóvenes y niños en todo el sur de California entre 1962 y 1977. Su aspecto delgado y enfermizo le convirtió en el blanco perfecto para los acosadores del colegio, quienes le pegaban con frecuencia y le regañaban, a pesar de su supuesto interés por las chicas lo tildaban de mariposón. En su adolescencia, se volvió retraído y fantaseaba con matar a sus enemigos, a menudo desollándolos vivos. Además, desarrolló fantasías sexuales que giraban en torno a la dominación y comenzó a practicar la zoofilia cuando tenía 13 años. La pagarán. Esto que le han hecho a mi familia, lo pagarán. En esta vida o en la otra. Aunque Carney nació en el este de Los Ángeles, California, también vivió en Texas. Tuvo un breve matrimonio que terminó en divorcio y con el tiempo consiguió trabajo como ingeniero en una empresa aeroespacial. Gracias a la experiencia que adquirió durante sus primeros años en California, Carney se convirtió en un artista de ligue gay. Buscaba parejas principalmente en San Diego y Tijuana, México, donde utilizó sus conocimientos de español y su gran interés por la cultura latinoamericana para atraer a posibles amantes. Carney confesó haber matado a su primera víctima, una persona que recogió y asesinó en Orange, California, alrededor de 1962. Tuvo varias víctimas más, en su mayoría transeúntes, antes de mudarse en 1967 a Redondo Beach con un hombre llamado David Hill, quien se convirtió en su amante. Con el tiempo, Hill y Carney comenzaron a discutir con frecuencia. Para distraerse, Carney salía a dar largos paseos en su Volkswagen o en su camioneta, momentos que aprovechaba para recoger y matar a hombres jóvenes de bares gays. Carney era un necrófilo y, por lo general, seguía el mismo modus operandi para asesinar a sus víctimas y deshacerse de sus restos. Al ser de contextura delgada, Carney no podía someter físicamente a sus víctimas y utilizaba un arma para matarlas. No era sádico, por lo que no infligía dolor a sus víctimas, como si lo hacían los otros asesinos. Él prefería ser rápido y eficiente. Aunque más tarde Carney confesó haber mutilado los cuerpos de sus víctimas por curiosidad, como, por ejemplo, abriéndole el estómago a uno de ellos, lo hizo post-mortem y no les causó ningún tipo de sufrimiento físico. Carney confesó haber cometido su primer asesinato en la primavera de 1962. Se desconoce el nombre de la víctima, pero se confirmó que tenía 19 años y era blanco. Carney había convencido al hombre para que lo acompañara en su moto hacia las afueras de Indio, California. Cuando llegaron, le disparó al hombre en la cabeza y le agredió sexualmente. Aunque se desconoce si se llegó a encontrar el cuerpo, Carney confesó haber cometido este asesinato y otros dos más en 1962. Su segunda víctima fue el primo de la primera, que había presenciado cómo Carney se marchaba con la víctima. El primer asesinato que Carney confesó y por el que fue condenado ocurrió alrededor de la Navidad de 1968, cuando vivía en Culver City, aproximadamente un año después de que él y David Hill se mudaran juntos. El asesinato tuvo lugar en su domicilio de Van Buren Avenue. Según Coney, atrajo a esta víctima a su vehículo en San Diego y lo llevó a su casa. El nombre de esta persona era George. Le disparó en la cabeza poco después de entrar. Luego, lo arrastró hasta el baño, donde lo sodomizó, desolló y desmembró con un cuchillo en la bañera. Y le extrajo la bala de la cabeza para asegurarse de que no le atribuyeran ese asesinato. Después, enterró el cuerpo desmembrado detrás de su garaje. Carney no volvió a matar hasta más de un año después de este asesinato, principalmente por miedo a que la policía preguntara sobre la desaparición de George. Años después, aún no se ha descubierto la identidad de esta víctima, solo su nombre. Con el paso de los años, Carney perfeccionó su modus operandi para llevar a cabo sus crímenes con mucha más eficiencia y frecuencia. Se cree que a partir de 1974 cometió asesinatos casi mensualmente.
Después de recoger a sus víctimas en la autopista o en bares gay con su auto, Carney solía disparar a sus víctimas en la sien por encima de la oreja con una pistola de .22 en la mano derecha mientras conducía con la izquierda y controlaba la velocidad del coche para evitar exhibir cualquier comportamiento inusual. Tras asesinar a sus víctimas, dejaba los cuerpos en posición vertical en el asiento del copiloto y conducía hasta zonas apartadas para violarlas. Luego los tiraba, generalmente en bolsas de basura industriales. En algunos casos, desechaba los cuerpos en el desierto. En ocasiones, Carney drenaba la sangre de las víctimas para eliminar el olor y a veces bañaba las partes del cuerpo antes de desecharlas para minimizar la presencia de sangre seca y eliminar la evidencia de huellas dactilares. Otras veces, golpeaba a sus víctimas una vez ya estaban muertas. Para él, golpear los cadáveres de sus víctimas era un ejercicio catártico y le permitía dar rienda suelta a su ira y adquirir una sensación de poder. A menudo, sus víctimas se asemejaban físicamente a personas que lo habían acosado durante su infancia. Aunque Carney atacaba principalmente a hombres jóvenes, también se sabe que algunas de las víctimas eran niños y adolescentes. La víctima que finalmente provocó el arresto de Carney fue John Ores Lomé, de 17 años, a quien asesinó el 13 de marzo de 1977. Ese mismo día, le dijo a un vecino que había quedado en Redondo Beach con un hombre llamado Dave, a quien había conocido en un gimnasio local. Este hombre era David Hill, que le había dado a Lamay la dirección de la casa de Carney. Hill estaba ausente cuando llegó Lamay, por lo que Carney le invitó a ver la televisión hasta que Hill regresara. De pronto, Carney cogió su pistola y le disparó. Luego, desmembró el cadáver y arrojó los restos al desierto. Cuando su ola de asesinatos estaba en su apogeo, las extrañas tendencias de Carney pasaron prácticamente desapercibidas. No obstante, Jarrett Stevens, el propietario de un supermercado local, señaló que Carney solía comprar cuchillos después de examinarlos y preguntar sobre la calidad del acero. Stevens describió a Carney como un tipo solitario con una extraña sensación de silencio. Su superior donde él trabajaba se refirió a él como un trabajador modelo. Los restos de Lamay fueron encontrados el 18 de marzo de 1977. La policía había estado en la casa de Carney para investigar el caso de Lamay antes del crimen de Chance. Pronto, descubrieron que Lamay había sido visto en compañía de Carney y Hill y se emitieron órdenes de arresto contra ambos el 3 de junio. Carney renunció a su trabajo y huyeron juntos a El Paso, Texas. Las familias de los fugitivos persuadieron a la pareja para que se entregara. Finalmente, Carney se entregó junto a Hill en la comisaría del condado de Riverside el 1 de julio de 1977. David Hill, que en ese momento tenía 36 años, fue absuelto de cualquier participación en los crímenes de Carney y pasó a estar en libertad. Inicialmente, Carney confesó haber cometido un total de 28 asesinatos, a los que posteriormente añadió otros 7. Fue acusado de 21 cargos de asesinato y aceptó declararse culpable para eludir la pena de muerte. Fue condenado a 21 cadenas perpetuas. Aunque la policía está segura de que Carney cometió los otros 7 asesinatos que había admitido previamente, no tenían suficientes pruebas materiales para acusarlo. Actualmente, Carney se encuentra cumpliendo condena en la prisión estatal de Mule Creek de California. Esta es otra historia, que todos nos preguntamos, ¿por qué sucede? Si te gusta nuestro contenido, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y comparte, así me ayudas a subir más contenido y si no lo haces, puede ser que seas parte de Gente Malvada.